Y bueno, gente, bienvenidos de vuelta a Diseño de Algoritmos 1. Hoy tenemos una clase extra, dado que no pudimos terminar la clase 6. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase 6. No creo que vayamos a tardar tampoco demasiado, no vamos a tomarnos 2 horas ni mucho menos, pero sí vamos a tomarnos quizás una, a lo sumo, si vamos con calma y bueno, nos íbamos a pasar demasiado el tiempo el miércoles, entonces vamos a ver esta parte hoy. Hoy de lo que vamos a hablar es básicamente de dos estructuras de datos en donde vamos a aplicar divide y vencerás a la estructura de datos. Esas estructuras de datos se dan muy bien para ese tipo de problemas. Una la conocemos, la hemos visto de toda la vida. La otra es una nueva que vamos a ver el día de hoy. Eso sin más, vamos a ello y paso la lámina. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra primera estructura de datos, la que conocemos de toda la vida, los árboles binarios de búsqueda. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Y básicamente lo que tenemos es que la técnica divide y vencerás se presta para estructuras que sean definidas de manera recursiva. En particular, para los árboles son especialmente útiles. Nosotros sabemos que un árbol, en general, es o una hoja o una rama que tiene dos árboles. Entonces, estas estructuras que son manejadas o que son definidas de manera recursiva se prestan muy bien para el tema de divide y vencerás. Entonces, paso la lámina. Aquí tenemos nuestro árbol binario de búsqueda. Lo que hace un árbol binario ser de búsqueda es que uno es enraizado, lo que quiere decir que tenemos una raíz particular. No estamos hablando de árboles en la terminología de cuando hablamos de grafos, sencillamente un grafo conexo y sin ciclos, sino que tenemos una raíz. Tenemos la noción de quién es padre de quién. Entonces, es un árbol enraizado, tiene información en los nodos y en las hojas, y los elementos almacenados en el árbol tienen alguna relación de orden. En particular, dado un nodo específico, digamos este, todos aquellos que estén en el subárbol izquierdo tienen que ser menores que él. Menores o iguales. El igual lo podemos poner de un lado o del otro. Tradicionalmente se pone del lado izquierdo. Entonces, todos los menores o iguales van a la izquierda de él. Todos los mayores o iguales van a la derecha de él. Y eso se cumple para cada nivel del árbol. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el nivel superior, que es la raíz, todo este subárbol izquierdo, todas las cosas que están aquí son menores que 8. Mientras que todo el subárbol derecho, todas las cosas que están aquí, son mayores que 8. Esa es la relación que tenemos. ¿Bien? Paso la lámina. Entonces, ¿cómo usamos esto? Dado que es un árbol binario de búsqueda, ¿cómo lo usamos para búsqueda? Bueno, para buscar un elemento X, a ver si existe o no existe a partir de un nodo N, lo que decimos es, bueno, llegamos a un nodo, si el elemento en X es igual al elemento en N, o sea, si X, el que estamos buscando, es igual al elemento que está en N, listo, logrado, no hay más nada que hacer. Si resulta que X, lo que estoy buscando, es menor que el elemento en N, sabemos que en el subhijo derecho no tenemos que buscar. Todos ellos son mayores. Entonces buscamos solo en el subárbol izquierdo. Si al contrario, si X es mayor al elemento en N, buscamos en el subárbol derecho. Ahora, si el árbol está balanceado, con balanceado nos referimos a que la diferencia entre la altura más grande y la altura más pequeña del árbol es 1. ¿A qué nos referimos con eso? Si tenemos un árbol como este y vemos las alturas de cada hoja o las profundidades de cada hoja, esta hoja tiene profundidad 2 porque está a 2 de la raíz. Esta tiene 3, esta tiene 2, esta tiene 3. Como la diferencia entre el camino más pequeño hasta una hoja, que es de tamaño 2, y el camino más grande hasta una hoja, es de tamaño 3, es a lo sumo 1, decimos que este árbol está balanceado. Si hubiera otro camino más, por ejemplo, este, en vez de ser aquí el final, tuviéramos algo así,
por ejemplo. Entonces aquí tendríamos hojas que están en el nivel 4, esta está en el nivel 3, y la diferencia entre el camino más pequeño hasta una hoja, que es 2, y el camino más grande hasta una hoja, que es 4, sería más grande que 1, por lo que este árbol no está balanceado. Ahora, si el árbol sí está balanceado, nosotros sabemos que la búsqueda en un árbol binario de búsqueda toma orden log n, donde n es la cantidad de nodos que están en el árbol. Si el árbol no está balanceado, la búsqueda puede ser incluso lineal. ¿Cómo que lineal? Bueno, pillen, les voy a dibujar un árbol binario de búsqueda completamente válido. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, y así en adelante. Y esto sigue siendo un árbol binario de búsqueda, completamente válido. Todo lo que está a la derecha es mayor que cada nodo. Y todo lo que está a la izquierda es menor o igual. Completamente cierto. Puedes decir lo que sea sobre el conjunto vacío. Entonces, este es un árbol binario de búsqueda con todas las de la ley, pero no está balanceado. Como no está balanceado, la búsqueda puede tomar n, porque podría tener que recorrer todo. Si sí está balanceado, toma la cantidad de niveles, que es log n. ¿Bien? Todo esto son cosas que conocemos, pero ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿O todo bien? Todo oye. Pino. Sí va. Pasamos la lámina. Y ahora sí hablemos sobre cómo podemos hacer para mantener el árbol balanceado. Para mantener que cuando tú insertes y tengas un árbol que pueda crecer y decrecer dinámicamente y siga balanceado, no es tan fácil. Necesitas estrategias específicas. Hay diferentes estrategias que se pueden hacer para que el árbol se autobalancee, que, ajá, que tiene le agrega bastante complejidad a la parte de insertar, a la parte de eliminar, pero hace que al final del día el árbol siga, si bien no balanceado, suficientemente balanceado. Por ejemplo, están los árboles ABL, los árboles 2-3 y los famosos árboles rojos negros. Que los árboles rojos negros cumplen una relación de balanceo diferente. Ellas no es que la diferencia entre la profundidad más pequeña y la profundidad más grande sea lo sumo 1, sino que ellos tienen otro conjunto de relaciones en donde tienes que en cada camino hasta una hoja, la cantidad de nodos rojos sea la misma y para cada nodo rojo, ninguno de sus hijos pueden ser rojos. Y había otra condición más, pero ahorita no me acuerdo. Pero la cuestión es que con todas esas condiciones juntas, lo que termina pasando es que la diferencia entre el camino más pequeño y el camino más grande es a lo sumo el doble. O sea que si tienes un camino de tamaño 2, lo más grande que puede ser el camino más grande es de tamaño 4. Y de hecho aquí ocurre eso. Esta aquí es de tamaño... Ay, se pasó. Esta aquí es de tamaño 2 y esta aquí es de tamaño 4. Bien. El árbol rojo negro te asegura eso. Y resulta que esa condición de que a lo sumo sea el doble sigue siendo suficiente para que la búsqueda sea logarítmica. Bien. Entonces, estos árboles, estas estrategias que hacen que podamos tener que el árbol sea balanceado y siempre, o sea, apenas inserta, se autobalancea, son justamente lo que llamamos los árboles binarios de búsqueda que se autobalancean. O sea, le decimos, ese es el término que vamos a utilizar, que se autobalancean. Y aquí tenemos varios ejemplos, que ojo que no son el único ejemplo. ¿Ok? Son sencillamente de las estrategias más famosas que hay. Bien. Ok, paso la lámina y podemos generalizar los árboles binarios de búsqueda. No tienen por qué ser binarios. O sea, no tienen por qué dividir el conjunto en dos partes. Podríamos intentar dividirlo en más partes. Entonces, en vez de hacer árboles binarios de búsqueda, podríamos hacer árboles enearios de búsqueda. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de búsqueda
en la que no tenemos un solo valor, sino tenemos varios valores en cada nodo. Entonces, por ejemplo, en este nodo raíz está 100, 155 y 226. Todo lo que esté en el hijo número 1, el hijo más a la izquierda, tiene que ser menor que 100. Todo lo que esté en el segundo hijo tiene que ser mayor que 100, menor que 155. Todo lo que esté en el tercer hijo tiene que ser mayor que 155 y menor que 226. Y todo lo que esté en el último hijo, en el hijo derecho, tiene que ser mayor que 226. O sea que estamos particionando no necesariamente en dos conjuntos, menores y mayores, sino que estos valores me pueden decir más información y podemos particionar en más conjuntos. Y esto, si alguno se interesa en el tema de manejo de base de datos, esto es lo que es un árbol B. Entonces, un árbol binario de búsqueda es un caso especial de árbol B en el que siempre tienes dos hijos. Los árboles B son súper útiles porque son muy usados para hacer índices. Si ustedes quieren hacer índices sobre algún campo en una base de datos y ese campo tiene orden, por ejemplo, es un entero y pudieras querer sacar mínimo, máximo, entre esto y esto, por ejemplo, si están haciendo auditoría y quieren hacer created at, updated at, todo eso va a estar indexado con un árbol B. Y por eso es que esos queries son tan rápidos, porque puedes tener N cosas en tu base de datos y el query va a ser logarítmico, porque lo está implementando a partir de un índice de estos, que al final es la misma idea sencilla de un árbol binario de búsqueda. La única diferencia es que puedes particionar en más partes y no necesariamente en dos. Bien. Por supuesto que aquí hay más sabores. Este es un árbol B. Luego están los árboles B un poquito más interesantes, que son los que implementan verdaderamente las bases de datos y los sistemas de archivos, como los árboles B más y los árboles B estrella, que le ponen un poquito más de comida a esto. Por ejemplo, los árboles B más tienen una relación de hermano, donde aquí tenemos un espacio más que apunta al hijo siguiente. Y te permite hacer listado muy eficiente. Entonces no es nada más dime cuántos elementos hay entre esto y esto, sino dame todos los elementos entre este y este. Entonces consigues el menor elemento, consigues el mayor elemento y luego recorres vía hermanos. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Bien, paso la lámina. Y ahora sí, vamos a ver una estructura de datos nueva, una estructura de datos que nos va a servir para responder consultas muy, muy eficientemente. Pero primero vamos a plantear el problema que lo justifica. Entonces, lo que tenemos es un arreglo de enteros. Este arreglo puede ser cualquier cosa, ya va. Puede ser 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, algo así. Y lo que nos van a dar es dos índices. Vamos a responder consultas de la forma es entre aquí y aquí, por ejemplo. Y lo que queremos es la suma de los elementos en esos dos índices. Por ejemplo, si me dan índice 1, índice 2, porque estamos haciendo arreglos indexados a 1, índice 2 y 3, 4, 5, 6, mi respuesta tiene que ser 4 más 2, 6, más 3, 9, más 5, 14, más 1, 15. Mi respuesta tiene que ser 15. Entonces, tenemos nuestro arreglo, nos van a dar dos índices y tenemos que responder la suma de las cosas que están allí. Fíjense que esa suma es muy fácil de calcular, es lineal, no hay más nada que hacer. Es por y desde primer índice hasta último índice va sumando. Todo bien, eso es orden lineal. Pero si tienes Q consultas de ese tipo, es decir, que vas a hacer varias consultas, no solamente una, sino varias consultas, para n elementos y q consultas nos tomaría orden n por q. Cada consulta es lineal, pero está ahí q consultas. ¿Bien? Y esa sería la manera inocente. Pero por supuesto, no nos vamos a quedar con la manera inocente. Vamos a tratar de hacer algo mejor. Entonces, paso la lámina. Ahora, podemos hacer
una cosa interesante que de hecho no tiene nada que ver con dividir y vencerás, pero es una mejora significativa. Y es lo siguiente, en vez de usar el arreglo T directamente para hacer nuestras consultas, vamos a precomputar un arreglo S. Y de hecho, lo vamos a volver a ver pronto, me parece que dentro de un par de semanas probablemente, que es el tema de precondicionamiento, hacer cosas antes de realmente empezar a resolver el problema que te va a ayudar a que sea más eficiente. Pero pillen, vamos a crear un arreglo S a partir del arreglo T y el arreglo S lo que va a tener es las sumas parciales hasta hasta cada índice. Entonces, para cada SI lo que voy a tener es la suma desde 1 hasta I de los T sub K. Entonces, si mi arreglo era 3, 1, 4, 2, 5, y ya este es T, entonces mi arreglo S va a ser 3, porque la suma hasta aquí es solo 3, 4, que es 3 más 1, 8, que es 3 más 1 más 4, 10, que es 3 más 1 más 4 más 2, y 15, que es 3 más 1 más 4 más 2 más 5. Va a tener todas las sumas parciales desde el inicio hasta cada índice. ¿Bien? Eso también tiene bastante que ver con programación dinámica, ¿no? De aprovechar memoria adicional para tardar menos tiempo haciendo otros cálculos. Tiene, tiene que ver en el sentido que sí estamos utilizando memoria adicional, pero la programación dinámica tiene más que ver con que cuando calculas un cierto estado no vuelves a recalcularlo, sino que utilizas información de antes para tener la respuesta de ese estado. Entonces, está relacionado, pero distantemente. Entonces, ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos con este arreglo hacer ciertas cosas interesantes. Entonces, queremos el índice, la suma desde aquí hasta aquí. En vez de calcularla nuevamente sobre el arreglo T, ¿qué podemos hacer? Este señor tiene sumas desde el principio hasta cada índice. Lo que quiere decir que si consultamos el arreglo S en esta posición, me va a dar toda esta, o bueno, más bien al revés, me va a dar la suma de todo esto. ¿Sí? Por definición. Ahora, si yo consulto el arreglo nuevamente en la posición -1 de la que me interesaba, me va a dar todo esto. Y ahora, ¿cómo yo hallo la suma de las cosas que hay entre I y J? Resto esos dos valores. La suma de las cosas entre I y J es la suma de todo desde 1 hasta J, menos la suma de todo desde 1 hasta J menos 1. Hasta I menos 1, perdón. Y de esa manera, ¿esto cuánto me toma? Constante. Entonces, tengo Q consultas. Cada una me toma tiempo constante, pero tuve un preprocesamiento que me toma orden n. El algoritmo completo ya no es n por Q, sino n más Q. Muchísimo mejor. ¿Qué les parece? ¿Todo bien hasta aquí? Buenas. Todo bien. Ok, pero tiene un detallito. Tiene un detallito esto y es que brutal el problema para la suma. ¿Ok? Esto así para la suma ya está buenísimo. Pero si le empezamos a cambiar ciertas cositas, paso a la lámina. ¿Qué pasa si no tenemos una operación que sea asociativa y con inverso? Para que esto funcione tiene que ser asociativa la operación y tiene que tener inverso para que restar tenga sentido. ¿Qué pasa si entre el índice I y J yo no quiero la suma, sino quiero el máximo? Dame el máximo elemento que haya en un rango. GG, no hay manera. No con la misma técnica. Porque si teníamos algo como el arreglo, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 7, algo así. Ya que esto parece 56 más que 5, 6. Y queremos, dame el máximo elemento entre aquí y aquí. Bueno, linealmente lo podemos sacar, pero ya no podemos hacerle el arreglo de acumulados, porque no hay ninguna manera en la que yo pueda representar. Por ejemplo, si yo saco, ok, vamos a hacer el arreglo de máximos.
Y entonces en donde en vez de suma acumulada es máximo acumulado. Sería algo así como 3 3 4 5 6 6 7. Dame el máximo entre aquí y aquí. 6 y 3. ¿Qué hago? ¿Saco el máximo entre esos dos? Bueno, probablemente en este caso funcionó, pero no en todo caso va a funcionar. Porque de hecho, ¿qué pasaría si este 6 estuviese acá y aquí estuviese un 1 y estamos preguntando por el máximo elemento? Ya va, déjenme crear un caso de prueba en el que falle la intuición. Queremos el máximo elemento entre aquí y aquí, donde este señor no es 3, sino que este señor es 7. Y entonces, bueno, hacemos nuestro arreglo y que de acumulados donde vamos viendo máximo. Tristico. Y aquí no hay manera de que tengamos información de que el máximo entre este índice y este índice es 5, porque este arreglo no nos está diciendo nada. Entonces, no nos va a servir el mismo truco que hicimos antes para una operación como máximo. Máximo no tiene inverso, máximo sí es asociativo, pero no tiene inverso. Entonces, no nos va a servir el tema del arreglo acumulado. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a ver una estructura diferente. Paso a la lámina. Esto es lo que se llama un árbol de segmentos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Sea un arreglo, la raíz del árbol representa a todo el arreglo. Luego, el hijo izquierdo representa la primera mitad del arreglo, es decir, el arreglo desde 1 hasta techo de n medios. Y el hijo derecho representa la segunda mitad del arreglo, es decir, t desde techo de n medios más 1 hasta n. Bien. Con esto vamos a construir un árbol. Pillen aquí. Si este es mi arreglo original y lo que estoy haciendo es la suma, para volver al ejemplo de la suma, lo que decimos es, entre 1 y 5, la suma de todas estas cosas es 3. Brutal. ¿Cómo vamos a calcular esto? Después vamos a ver cómo se construye, pero vamos a irlo haciendo intuitivamente. Cada una de estas hojas corresponde a cada elemento. Esta hoja, que es el arreglo desde 1 hasta 1, corresponde a este elemento, por lo que su suma es solo él. Esta siguiente corresponde al segundo elemento. El siguiente corresponde al tercer elemento. El cuarto, al cuarto elemento. Y el quinto. El quinto pertenece a una película de Bruce Willis. Ahí está, el quinto elemento. Entonces, tenemos esas 5 hojas y ¿cómo unimos? Bueno, esta que es solo del 1 al 1 y esta que es solo del 2 al 2, las unimos en una rama que me representa del 1 al 2 y 1 más 3 es 4. O sea, aquí tenemos la rama que une esas dos. Luego estas dos hojas del 4 al 5 las unimos. Bueno, la suma 8 más menos 7 es 1. Luego esta del 1 al 2 y del 3 al 3. Me crea la rama que es del 1 al 3 con suma 4 menos 2, 2. Y luego tenemos la raíz, que es todo el arreglo completo. La suma es 2 más 1, 3. Y quizás puedan ir viendo por dónde van a ir los tiros. Aquí las sumas se van a calcular en base siempre a dos hijos. Por lo que vamos a hacer un cómputo muy eficiente. Vamos a ir para allá. Primero, este árbol me representa a este arreglo. Todavía no hemos visto cómo hacer consultas, pero sabemos que este árbol me representa a este arreglo. Ahora, primero, ¿cuántos nodos tiene este árbol? Definitivamente tiene más que la cantidad de elementos que el arreglo.
sea que si nos estamos yendo a una cantidad exponencial, probablemente no vamos a hacer nada. Pero vamos a ver que no nos estamos yendo a una cantidad exponencial. Pillen. Paso la lámina. ¿Cuántos nodos tiene un árbol de segmentos? Resulta que podemos analizarlo de la siguiente manera. El primer nivel tiene un solo nodo. Ahí no hay nada que hacer. El segundo nivel tiene dos nodos. El késimo nivel va a tener 2 a la k menos un nodos, porque en cada uno se están desligando dos. Y siempre va a haber a lo sumo techo de logaritmo de n más 1 niveles, porque no podemos seguir dividiendo entre dos indefinidamente. ¿Bien? Por lo tanto, la cantidad de nodos va a ser zn, pero vamos a verlo aquí con esta fórmula. ¿Cuántos nodos hay? Sabemos que es la suma desde nivel k igual a 1 hasta nivel logaritmo de n más 1 de 2 a la k menos 1 nodos. ¿Sí? En cada nivel, ay, en cada nivel estamos sacando 2. ¿Sí? Entonces, cada nivel tiene 2 más. Entonces, desde k igual a 1 hasta techo del logaritmo de n más 1, que es la cantidad de niveles que tenemos, cuántas veces podemos dividir entre 2, de 2 a la k menos 1. Aquí podemos hacer un replanteamiento de índice, hacer sustitución de k por k menos 1. Entonces, ahora k va desde 0 hasta techo del logaritmo de n de 2 a la k. Esta es una suma notable, una suma que conocemos cómo podemos hacer. Esto es 2 a la esto más 1 menos 1. Entonces, 2 a la techo del logaritmo de n más 1 menos 1. Aquí, como estamos tratando de hallar una cota, podemos poner un menor o igual y deshacernos de este techo cambiándolo por un más 1 más. ¿Sí? Que podría que sea igual como podría que no. Entonces, el logaritmo de n le quito el techo y le pongo un más 1. Y siempre es cierto que el logaritmo de n, el techo, es menor o igual que el logaritmo de n ay, más 1. ¿Sí? Si esto era un número fraccionario, si esto era 0.6 no sé qué te cosa, el techo da 1. Si esto era 6.6 no sé qué te cosa, esto va a ser 1.6 no sé qué te cosa. O sea que esta relación de menor o igual se cumple. Luego, estamos aquí. Esto lo podemos operar sacando este 2, porque aquí tenemos 2 a la logaritmo de n más 2. Eso, como está sumando en el exponente, podemos pasarlo multiplicando abajo. Me queda básicamente 4 por 2 a la logaritmo de n menos 1. Esto viene de a la b más c, es lo mismo que a la b a la c. ¿Ok? Luego, 2 a la logaritmo en base 2 de n, esto es n. O sea que esto es 4n menos 1. Y esto es estrictamente menor que 4n. O sea que tenemos que la cantidad de nodos está acotado por una constante multiplicado por n. O sea que ella es orden n. Hay una cantidad lineal de nodos en este árbol, lo que quiere decir que no estamos haciendo o no estamos usando memoria proporcional a más que lo que el arreglo ya tenía. O sea, puede ser más multiplicado por una constante. De hecho, lo que va a pasar es que vamos a tener aproximadamente 4 nodos más que elementos habían en el arreglo. ¿Sí? Vamos a tener 4 veces más información, pero eso es una constante. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 1 millón de elementos en los cuales queríamos buscar, de todas formas vamos a tener 4 millones de nodos a lo sumo. Crece de manera constante, crece de manera, o sea, la memoria adicional que necesitamos es lineal respecto al arreglo de entrada, lo cual es feliz. Sabiendo que no estamos usando una memoria muy grande, paso la lámina, ¿cómo respondemos a la consulta? Queremos ver la suma de los elementos entre i y j. Bueno, estamos en un nodo y supongamos que nuestro nodo representa a el arreglo desde P
hasta Q. Bien. Si resulta que el rango que yo quiero buscar es igual a el rango que el nodo tiene, qué felicidad, ya estoy, devuelvo el valor precalculado del nodo. Si el rango que yo quiero buscar ya estoy en el nodo que tiene ese rango, feliz. Ahora, si el rango que estoy buscando cae completamente contenido en lo que corresponde al hijo izquierdo, es decir, desde P hasta la mitad, que sería techo de P más Q entre 2, si eso cae todo completo en el hijo izquierdo, delega la consulta para el hijo izquierdo, tipo búsqueda binaria. Si cae completo el rango del lado derecho, delega al hijo derecho. Ahora, el caso interesante es cuando no cae así. Cuando tenemos, por ejemplo, que mi nodo representa a t, qué sé yo, desde 1 hasta 5, y me vienen a hacer una consulta, oye, dame la suma desde 2 hasta 4. Ah, tristico. Tristico aquí porque no podemos delegar todo al hijo izquierdo, todo al hijo derecho, ni es el rango completo. Tenemos que dividirlo en dos. Vamos a tener que preguntarle al hijo izquierdo una parte y preguntarle al hijo derecho una parte. Esto exactamente cómo lo vamos a hacer, lo vemos dentro de un ratico porque está a punto de terminarse esta sesión. Entonces nos volvemos a unir y vemos cómo es el caso cuando necesitamos dividir el rango. Nos vemos dentro de un ratito entonces. Pero voy pasando la lámina, que aquí justamente vamos a hablar de eso. Nos vemos ahora.